Hola de nuevo a todos y bienvenidos a otro vídeo de Espacio Elex. Soy Paula, profesora de español. Hoy os traigo una nueva versión del test de nivel C2 publicado hace algunos meses. En esa versión no había ningún tipo de explicación que ayudara a entender por qué una respuesta era correcta y no las demás. También, gracias a algunos comentarios y una posterior revisión del vídeo, he podido comprobar que algunas preguntas podían tener dos respuestas correctas o adecuadas. Así que este vídeo es una buena oportunidad para rectificar, como dice el refrán, rectificar es de sabios, y para demostrar que de los errores se aprende mucho. Todos aprendemos, tanto alumnos como profesores, que nos equivocamos con bastante frecuencia. Bueno, espero que el vídeo os interese y nos vemos después. Este test consta de 15 preguntas con 3 opciones de respuesta cada una de ellas. En la mayoría de los casos solo hay una solución correcta, más adecuada o más frecuente, pero en algún caso, concretamente en dos, podemos considerar correctas o adecuadas dos respuestas. Tendréis 5 segundos para contestar. A pesar de todo el daño causado por su gestión, el mandatario no mostró ni un de arrepentimiento. 5 segundos. La respuesta es atisbo. El mandatario no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. En este contexto la solución es atisbo porque significa señal de algo, un atisbo de arrepentimiento, una señal de arrepentimiento. En cambio, las palabras chispazo y acecho no pueden usarse en este contexto. Un chispazo es el salto de una chispa de fuego o eléctrica y la palabra acecho se refiere a la acción o el lugar desde donde se observa o se espía. Y es muy común usar la expresión estar al acecho, vigilando, espiando a alguien. Estaba muy nervioso y hablaba, por lo que apenas pude entender lo que decía. 5 segundos. La respuesta es atropelladamente. Hablaba atropelladamente. El adverbio atropelladamente se usa con frecuencia con verbos de comunicación. Expresa que nos comunicamos, hablamos, pronunciamos algo con mucha precipitación y sin cuidado. Hablaba atropelladamente, entonces no podía entenderse lo que decía. En cambio, los adverbios apretadamente y ajetreadamente no se usan con frecuencia. Se usan más los adjetivos. Apretado, ajetreado. Por ejemplo, cuando queremos indicar mucha actividad, podemos hablar de un día apretado o de un día ajetreado. También podemos hablar de una agenda apretada o de una calle ajetreada, con mucha gente y con mucha actividad. Para el sistema político instaurado eran enemigos todos aquellos que disentir de la voz oficial. 5 segundos. La respuesta es osaban, todos aquellos que osaban disentir. En este contexto, con osaban disentir de la voz oficial, lo que queremos decir es que se atrevían a disentir de la voz oficial, a no estar de acuerdo, a expresar una opinión contraria. El verbo osar se construye con un infinitivo sin preposición, osar hacer algo. En cambio, el verbo arriesgarse necesita la preposición a, arriesgarse a hacer algo, y tiene un significado distinto, ponerse en peligro o en riesgo. Y por último, el verbo encararse se construye con la preposición con, encararse con alguien, y significa enfrentarse con agresividad o con violencia a una persona o a una cosa. Prefiero evitar esos temas cuando estamos en familia, ya que terminamos en discusiones que no llevan a ningún lado. 5 segundos. La respuesta es enzarzándonos. Terminamos enzarzándonos en discusiones.
El verbo enzarzarse se utiliza con frecuencia en español con palabras que aluden a conflictos o discordias, como discusión, riña o pelea. Cuando decimos que terminamos enzarzándonos en discusiones, nos referimos a que terminamos enredados o metidos en discusiones que no llevan a ningún lado. En cambio, los verbos embelesarse y ensimismarse tienen un sentido completamente diferente. Se utilizan mucho como participios. Por ejemplo, se quedó embelesado por la belleza del cuadro. Lo que queremos decir es que se quedó atraído o muy cautivado. Y estaba ensimismado y no prestaba atención a nadie, expresa que estaba muy pensativo o distraído. En la quietud de la noche podía oírse hasta el de las maderas y el susurro del viento. 5 segundos. La respuesta es el crujido de las maderas. Un crujido es el sonido de la madera, de los dientes o de las hojas secas cuando rozan unos con otros o se rompen. Por eso es el sustantivo adecuado en este contexto. En cambio, la palabra alarido significa grito fuerte de una persona o un animal, normalmente para manifestar dolor. Y la palabra chirrido expresa un sonido agudo, desagradable, muy continuo, de algunas cosas como las puertas que están mal engrasadas o algunos animales, como los grillos, cuando cantan por la noche. Ese es un tema de gran carga emocional que puede dar lugar a un sinfín de discusiones. 5 segundos. De discusiones caldeadas o de discusiones acaloradas. En esta segunda versión del vídeo consideramos ambas respuestas correctas. En España preferimos la combinación discusión acalorada, a diferencia de lo que ocurre en el español de América, donde se oye con frecuencia discusión caldeada. Nosotros unimos el adjetivo acalorado a palabras como riña, controversia, disputa, crítica, etc., con un sentido peyorativo o negativo. En cambio, reservamos el adjetivo caldeado para palabras como ambiente. Un ambiente caldeado es un ambiente excitado, pero no necesariamente en un sentido negativo. En cambio, el adjetivo cálido tiene un sentido normalmente positivo. Así hablamos de una acogida o una bienvenida cálida, en el sentido de calurosa o afectuosa. En esos parajes desiertos no se vio nunca crecer una sola de hierba. 5 segundos. La respuesta es brizna, una sola brizna de hierba. Aquí tenemos tres palabras que significan partes muy pequeñas de un todo o partículas. La palabra mota se combina con palabras que se refieren a materia que se queda pegada a algo, como por ejemplo el polvo, una mota de polvo. En cambio, la palabra brizna también es una parte muy pequeña, pero normalmente de hierba, de paja, de pasto, es decir, un filamento de algún tipo de planta. Y por último, la palabra migaja es lo que aparece cuando partimos el pan, es la parte más pequeña del pan. Los guardias actuaron con gran celeridad. Apenas de la fuga de los presos, dieron la voz de alarma. 5 segundos. La respuesta es: se hubieron percatado. Apenas se hubieron percatado de la fuga de los presos, dieron la voz de alarma. Con el conector apenas podemos expresar un tiempo inmediatamente posterior, y en este contexto podemos usar tres tiempos del pasado. El pretérito anterior, apenas se hubieron percatado; el pretérito pluscuamperfecto, apenas se habían percatado; o el pretérito indefinido o perfecto simple, apenas se percataron.
pero no podemos usar ni el condicional ni el pluscuamperfecto de subjuntivo. Cuando pudieron ver al detenido, presentaba un aspecto con barba de varios días e inspiraba una mezcla de desconfianza y compasión. 5 segundos. La respuesta es desaliñado. Presentaba un aspecto desaliñado. Desaliñado suele usarse referido a personas de aspecto descuidado, de aspecto desaliñado, como en el contexto que tenemos. En cambio, farragoso suele usarse con el sentido de confuso o desordenado. Por ejemplo, hablamos de un texto farragoso, que no se entiende bien. Y cochambroso puede referirse tanto a personas como a lugares en el sentido de muy sucio. Por ejemplo, podemos hablar de un edificio cochambroso o de una persona cochambrosa. En este contexto no necesariamente expresamos que el detenido presentaba un aspecto sucio, sino simplemente descuidado. Por eso la solución más adecuada es desaliñado. El personal sanitario se afana cada día atender a todos los pacientes contagiados con una dedicación encomiable. 5 segundos. Se afana cada día por atender a todos los pacientes contagiados con una dedicación encomiable. El verbo afanarse se construye con las preposiciones por o en y significa poner mucho esfuerzo o mucho empeño en algo que se quiere conseguir. Por ejemplo, el personal sanitario se afana cada día en atender o por atender a todos los pacientes. Sabía que era muy complicado resolver ese problema, pero no imaginaba que lo fuera a extremo. 5 segundos. La respuesta es tal, que lo fuera a tal extremo. Para intensificar algo que hemos mencionado antes o que conocemos, usamos el adjetivo demostrativo tal seguido de un sustantivo, como hemos visto en el contexto. No imaginaba que lo fuera a tal extremo. Otro ejemplo es, nunca antes había oído decir a nadie tales barbaridades. Lo que quiero decir es que no había oído decir a nadie unas barbaridades tan grandes. Además de a tal extremo, también son muy comunes las expresiones de tal modo y en tal grado. Será suficiente informar con un recuento de los hechos acaecidos, sin entrar en detalles. 5 segundos. La respuesta es escueto. Informar con un escueto recuento de los hechos. En este contexto, lo adecuado es utilizar escueto, porque escueto significa conciso, breve o sin detalles, como dice el contexto. Un recuento de los hechos escueto, sin entrar en detalles. La palabra prolijo no tendría sentido porque significa justo lo contrario, largo y detallado. Y tampoco podemos utilizar estrecho en este contexto, pero sí podemos usar su doblete etimológico estricto. Podríamos decir un estricto recuento de los hechos. El objetivo del plan es mejorar la seguridad vial a través de la reducción en la comisión de infracciones. 5 segundos. La respuesta es reincidencia. Reducción de la reincidencia. La respuesta correcta es reincidencia porque nos referimos a la repetición de un error, de una falta o de un delito, una infracción en este caso. En cambio, la palabra recidiva significa repetición o reaparición de una enfermedad y no sería adecuada en este contexto. Por último, la palabra resistencia debe aparecer con la preposición a,
acción de resistir a algo, resistencia a algo. El elevado nivel de deuda actual supone un continuo para el desarrollo del país, de ahí la necesidad de tomar medidas para reducirlo. 5 segundos. El elevado nivel de deuda actual supone un lastre continuo o un óbice continuo para el desarrollo del país. Rectificamos en esta segunda versión del vídeo y consideramos adecuadas dos respuestas, la B y la C. La palabra lastre es una persona o cosa que entorpece o que detiene algo. Y la palabra óbice es sinónimo de obstáculo, aunque su uso es mucho más frecuente con el verbo ser. Es muy frecuente la expresión no es óbice para algo, no es óbice para otra cosa. Pero, como hemos dicho, en este contexto, tanto lastre como óbice podrían ser adecuadas. En cambio, la palabra hastío no es adecuada en este contexto porque significa aburrimiento, desgana o fastidio. No te puedes imaginar líos que me ahorraría yo en la vida si mi corazón pactara alguna vez con mi cerebro, pero no puedo evitar que cada uno vaya por su lado. 5 segundos. La respuesta es la de. No te puedes imaginar la de líos que me ahorraría. La respuesta correcta es la B porque con la de líos nos referimos a la cantidad de líos. Es como si el sustantivo cantidad estuviera implícito. En cambio, A y C, los de líos y las de líos no son estructuras correctas. Bueno, pues esto es todo. Espero que las explicaciones os hayan ayudado y os hayan permitido también aprender algo nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.